¿Qué tal, mis amados amigos? Es una bendición una vez más saludarles. Hoy decidimos que también mi nietecita les quería saludar. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a hablar un poco de cómo debemos nosotros corregir a nuestros hijos según la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver a la luz de la Biblia cómo nuestro Dios nos ha dejado todo para que podamos nosotros hacer las cosas conforme a su voluntad. Así que nos vamos a ir rápidamente a nuestro texto base de hoy, que es Proverbios capítulo 22. Vamos a leer el versículo 6 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: Adiestra al niño en el camino que debe seguir, y aunque sea anciano, no se apartará de él. Este es uno de los consejos más grandes y más valiosos que Dios nos dan a cada uno de los padres, porque Dios, al darnos a nuestros hijos, lo primero que Él dice es: ahí está tu primer ministerio, de ellos me vas a rendir cuentas. Entonces aquí dice, cabal, la palabra de Dios: adiestra, o sea, enseña al niño en el camino que debe seguir, y aunque sea anciano no se apartará de él. ¿De qué cosa? Del camino de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto Dios no se apartará de él. Nosotros muchas veces, cuando estamos, o la mayoría de veces que estamos sin la dirección de nuestro Dios Padre, corregimos a nuestros hijos a nuestra manera, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos nosotros la palabra de Dios para que podamos instruir a nuestros hijos conforme a la voluntad de Él. Y vamos a ver algunas razones que son sumamente importantes por las que los hijos se pierden y porque los hijos pueden glorificar a Dios. Y nos vamos a ir inmediatamente en el libro de Génesis. Desde un principio podemos encontrar una de las cosas que a la fecha sucede muchísimo, y eso es lo que nosotros los padres jamás debemos de hacer. El Señor nos ha dejado su palabra, como lo repito una vez más, y aquí nosotros podemos ver cómo pasó en aquel tiempo, y al escudriñar esta porción de la palabra de Dios encontramos todo lo que pasó con estos hermanos. Pero escuchen lo que dice en Génesis capítulo 25, en el versículo 28 dice: Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su caza, o sea, él era un cazador. Pero Rebeca, la madre, dice, amaba a Jacob. Ahí podemos ver nosotros lo que sucedió después en esta historia, pero donde yo me quiero enfocar, si notamos algo aquí, cada uno tenía preferencia por los hijos. Y ese error es el que jamás debemos de cometer nosotros. No tenemos por qué tener preferencia hacia nuestros hijos. Lo que siempre yo he dicho es de que hay cosas que no me agrada que hace mi hija, pero eso no quiere decir que sea ella de menos valor o que yo tengo preferencia, sino no es de ninguna manera eso lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando nosotros tenemos preferencias por los hijos, lastimamos el corazoncito de los otros. Y por eso Dios nos corrige a nosotros los padres primero, para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos conforme a su voluntad. Y vamos a ir inmediatamente a Proverbios, donde hoy prácticamente nos vamos a mantener, para que podamos nosotros entender y ver cuál es la voluntad del Señor realmente. Vamos a leer Proverbios 19. Proverbios capítulo 19, en el versículo 18, dice así: disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Esta parte me llama muchísimo la atención, porque en alguna vez me tocó ver a un padre que él pateaba a su hijo, que lo lastimaba tanto que en una de esas le dio un empujón al pequeño, y el pequeño en el golpe que recibió, él, al caer su pechito
en la puerta. Le dio el golpe tan fuerte que fue, el niño cayó porque el corazoncito sintió el golpe y ahí murió el niño. Entonces es una manera tan mal, porque aquí dice, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, dice, pero no te excedas hasta destruirlo. Aquí nos habla de otra manera también, a veces que le exigimos tanto y nosotros no somos el ejemplo. Entonces, al ver ellos que no estamos el ejemplo, por ejemplo, yo lo disciplino y que no fume, que no quiero que beba, pero yo estoy haciendo eso, entonces lo estamos destruyendo porque él empieza a contaminar su corazón. Y luego vamos a leer ahorita Proverbios 23. En el capítulo 23, en el versículo 13 dice, no rehúses disciplinar al muchacho, si lo castigas con vara no morirá, antes al castigarlo con vara lo librarás de la muerte. Aquí está hablando de la muerte espiritual. Nosotros vamos a tener la muerte física claramente, pero cuando los niños caminan sin lo que son los preceptos de Dios, ellos cuando llegan a hombres grandes, ¿qué pasa? Espiritualmente ellos mueren. Entonces por eso Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra cómo podemos nosotros instruirlos a ellos. Vamos a leer Proverbios en 29. Vamos a leer Proverbios capítulo 29. El versículo 15 dice, la vara y la reprensión imparten sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Aquí me viene a la mente en una ocasión pues me tocó ver a una nena de una hermana, una nena que ya está grandecita, como de unos 11 años, pero es sumamente consentida. Y la invitamos a una reunión y fuimos, ¿y qué creen? En cuestión como de 10 minutos fue a desarmar una vajilla donde se escuchó aquel estruendo. ¿Y qué creen? ¿Cómo estaba la madre? La madre cambiaba de color. Aquí dice la palabra, la vara y la reprensión imparten sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. ¿Cómo estaba esa pobre madre? No hallaba dónde meter la cara, porque fue tan grande esa vergüenza que pasó que aún nosotros. Y por eso es que cuando nosotros disciplinamos, corregimos conforme a la palabra de Dios, es cuando nosotros glorificamos a su nombre. Me ha tocado también ver a los papás sentarse con sus hijos a beber licor. ¿Por qué razón? Porque nunca disciplinaron a sus hijos, ni mucho menos ellos, como para poder glorificar a Dios. Y esto no debe de pasar. Esto es muy triste ver. Vamos a cerrar con una escritura que está en Efesios, donde nos enseña la palabra de Dios también aquí. Nos habla a los padres. Dice aquí, y vosotros padres no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como podemos ver nosotros una vez más, el Señor nos instruye a nosotros los padres cómo debemos de corregir a nuestros hijos. Y ya vimos algunos versículos de ellos. La Biblia está llena de consejos de Dios. Y aquí tenemos claramente cómo nosotros los padres no tenemos por qué irritar a los hijos. Tenemos que hacerlo con mucho amor. A mí me ha tocado a veces corregir a mis nietos y créanme, después yo me encierro en una habitación a llorar porque les he tenido que disciplinar. Pero es lo que dice Dios. Las autoridades, los derechos humanos dicen no, pero Dios dice que debemos de corregir. Porque las autoridades dicen que es abuso infantil. ¿Sabía usted que el abuso infantil más grave delante de Dios es no enseñarles la palabra de Dios a los hijos? Ese es el abuso más grande que los padres podamos cometer. Así que una gran bendición saludarlos, si así lo permite Dios. Hasta la próxima.